Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, bueno, con un final tremendo, ¿no? Con un sacrificio de dama muy potente. Juegan con piezas blancas Marcin Siuba, ya he traído en alguna ocasión alguna partida de este jugador polaco, y por parte de piezas negras el jugador de Singapur Jinhan Cameron Gog, que como vemos, bueno, pues hay una diferencia tremenda de elo, ¿no? Bueno, pues incluso siendo quizás el jugador de Singapur un jugador, bueno, pues aficionado. No obstante, hay que jugar la partida y además se compone de dos tiempos, ¿no? El jugador de piezas negras con bastante ataque bueno, pues actividad de sus piezas, entrando en un contragambito Blumenfeld, de momento de 4 caballo F6, y luego, bueno, pues la partida va a cambiar un poquito, ¿no? C4 E6, y tras caballo F3, ante Ninzoindia evitando caballo C3, alfil B4, pues se juega C5 atacando el centro. Se evitan cambios y tras D5, B5, entrando en este contragambito Blumenfeld, inventado por el jugador ruso que lleva el mismo nombre. La idea con este movimiento y la entrega de peón es que las piezas negras logran estropear bastante o atacar este centro montado por las piezas blancas, y a cambio de la entrega de ese peón, como vamos a ver a continuación, ya que además se acepta, pues es bastante dinamismo y actividad por parte de sus piezas. D por E6, F por E6, C por B5, ganando ese peón que comentamos, pero D5 ya, bueno, pues monta un centro además adelantado por parte de las negras con facilidad de desarrollo por parte de sus piezas, ¿no? Se juega E3, caballo B, D7 y tras alfil E2, buscando también las blancas el enroque en corto, alfil D6. Tras estos movimientos caballo B, D2, alfil B7, aquí también un movimiento con algún cambio o proponiendo atacar este caballo de F3, pues caballo E5 es interesante, se juega alfil B7, por lo tanto de alguna manera ya los alfiles apuntando hacia ese flanco de rey, y de momento se juega B3 con la idea de desarrollar este alfil por el fianchetto, ¿no? El caballo de momento estorba la salida del alfil, también el peón de 3, y la idea de las piezas blancas pues cuentan con menos espacio y es esperar pues de alguna manera agazapadas a que las negras, bueno, pues hagan movimientos, ¿no? Enroque en corto, nueva pieza pues mirando también en una columna semiabierta, alfil B2, dama E7 conectando las torres y dama C2 con una clara intención de enrocar en largo. Parecía que el enroque en corto, bueno, pues era interesante. No obstante, bueno, pues quizás con ese temor de que todo el ataque o casi todas las piezas negras miran hacia ese flanco. Dama C2 se aprovecha para empujar este peón de 5, E4 por parte de las blancas siendo interesante, a lo que si se juega D4, pues es verdad que se obtiene un peón pasado bastante bien protegido, pero también las casillas blancas pues quedan bastante quizás débiles o con agujeros para que las blancas puedan mejorar la posición de sus piezas, por lo que aquí se decide capturar con el caballo, y tras estropearse la estructura de peones centrales de las piezas negras, la idea de Cameron Gog es bastante interesante. Caballo D2, doble ataque sobre este peón, y E3, bueno, pues aprovechando que se ataca el caballo, F por E3, por lo tanto las negras ganan esta columna y ya no es posible ese enroque en corto, pero es verdad que por otro lado, bueno, pues al caer este peón de G2, también colocando la torre en G1 favorece a las piezas blancas. Primero se da este jaque con la dama en C4, aprovechando esa vulnerabilidad de casillas blancas en las diagonales. El rey se retira a H8, ahora sí torre G1 y alfil H3. Finalmente las blancas enrocan, lo hacen en largo, y caballo B6 viene con un tiempo sobre la dama. La idea de la activación del caballo, como vamos a ver a continuación, es traerlo a D5, incluso a B4. De momento ataca o gana un tiempo sobre la dama. Es verdad que podríamos pensar o jugar este movimiento para las piezas negras atacando a la dama, pero esta, bueno, pues se puede retirar a esta casilla en E4 y bueno, pues tampoco parece que pasa mucho. Deja defender este peón de B5, y si las negras lo atacan, incluso caballo C4, caballo alfil tienen control sobre esa casilla, caballo C4 es interesante, ¿no? No se puede capturar, ya que bueno, podría venir algún tipo de descubierta sobre la torre, ganando la calidad, y bueno, pues esto no ocurre, por lo tanto, bajo mi punto de vista, Cameron Gog, bueno, jugando a un gran nivel, al menos de momento. Caballo B6 atacando a la dama, esta se retira a C2, parecía un poquito más activa, D3, y tras estas jugadas
caballo D5, interesante seguir con ese ataque y ese empuje y esa agresividad por parte de las negras, bueno, pues tocando varios puntos de la defensa de las blancas, pero opta por esta idea de traer el caballo B4, ganando el peón de A2 quizás, ya que viene con tiempo, o ataque sobre la dama y la dama se tendría que retirar a B1, pero esto lo adelanta Marcin y lo que hace es llevar la dama a E4. Caballo B4, atacando como hicimos en A2, y ahora, bueno, pues las blancas cuentan con cierta ventaja. Caballo D5 no fue el movimiento más preciso, y aunque de momento hemos visto que las piezas negras tienen cierta bueno, pues ataque en la posición, hay un movimiento interesantísimo para las blancas que de alguna manera empieza a dar un vuelco a la partida, siendo el siguiente. Lo ve muy bien Marcin, el jugador polaco, y es alfil G4. Con esta jugada, bueno, pues elimina el alfil negro que estaba controlando, bueno, pues quizás casillas en esta posición. También quizás esta casilla en la que, bueno, pues el rey aquí está un poquito expuesto y no se puede retirar por este doble por parte de las negras, y así el flanco de rey huevo, bueno, pues va a pertenecer para las piezas blancas. No hay nada mejor que hacer, ya que el alfil está atacado, que capturar. Posiblemente las torres además se puedan doblar. De momento sigue con su idea Cameron Gog de jugar caballo a 2 jaque. El rey se retira a B1 con ataque sobre el caballo vuelve a B4 y tras estas jugadas caballo F3. Y ahora, como vemos, las piezas blancas empiezan a sumarse al ataque sobre ese flanco de rey. Además viene un movimiento que parece que es un error. Tiene su lógica, ya que es activar la última pieza que tienen las negras y traer la torre a D8. Parecía interesantísimo entregar la calidad, ya que tras estos movimientos, bueno, pues siguen con ventaja las piezas blancas, pero quizás la barrita no se dispara tanto. Y el tema es que al hacer esta jugada, quizás difícil de ver esta continuación, bueno, pues se doblan torres y la dama, bueno, pues se retira a F7. La idea de este movimiento es atacar este peón indefenso en B3. Las blancas podrían haber continuado con torre por G7 y cambiar material de esta manera, a lo que tras rey por existe caballo G5. La idea es, bueno, pues dar un triple a varias piezas negras. También se está entrando en H7, por lo tanto sería bastante complejo, pero aquí se opta primero por este movimiento, que es caballo por E5, en el que, bueno, pues está ganando un peón, pero realmente la partida se está igualando si se aprovecha este movimiento, que no lo hace del todo Cameron Go, ya que en esta posición, bueno, pues decide no capturar este caballo y va directamente a por este peón, devolviendo el fallo y la ventaja a las blancas. Si alfil por E5, siguiendo pues una de las líneas, como es la barrita, bueno, pues se ha igualado completamente. Todo esto no ocurre, ya que directamente se captura el peón, no solamente por ganar un peón. La idea es interesante, la podemos ver la línea a continuación, pero aquí las piezas blancas tienen una jugada para ganar la partida y, bueno, pues hace que las piezas negras abandonen automáticamente. Por un lado existe un movimiento como torre H4 bastante fuerte, ¿no?, con ataque sobre la casilla de H7 que podría funcionar. El tema es que si las blancas van por esta captura, al no estar atacando a la dama ni haber ningún jaque, pues no funciona del todo, e incluso las piezas negras, y de aquí vemos la idea de este dama por B3 rápidamente, pues sería interesante. Se estaría dando un jaque apoyado por el caballo, el rey se retira a C1 y tras entregar la dama, tras estos cambios y en caso de esta última captura, bueno, pues hay esta continuación en el que las negras recuperan la dama y cuentan con pieza más y cierta ventaja, ¿no? Por lo tanto, desde luego que no es esta la mejor continuación para las blancas, y lo que hace simplemente Marcin Siuba es entregar la dama de esta manera, jugando dama por H7. Excelente sacrificio. Había mate en 4 jugadas. Tras este movimiento abandona Jinhan Cameron Go y, bueno, pues se termina la partida. Por seguir la línea un poquito más y ver el mate que hay en pocas jugadas, el tema es que, bueno, pues hay que aceptar el sacrificio, ya que te están dando jaque, no se puede retirar el rey a ninguna posición, y ahora sí que torre por G7 es bastante potente, ya que este movimiento viene con jaque. Hay dos opciones: rey H8, caballo G6. Bueno, sería mate gracias al alfil que defiende a la torre, y en caso de retirarse el rey H6
tienes este jaque. Como vemos, la torre está defendida por el caballo y tras única rey h5, torre h7 sería mate. Por lo tanto, bueno, pues me ha parecido una partida muy buena, no solamente ya por esta finalización con este sacrificio de dama, sino por ese contragambito Blumenfeld que no se ve muy a menudo, o al menos en las partidas de la élite, ya que quizás tiene sus riesgos si se conocen bien las líneas. Y bueno, da a las piezas negras ese plus y esa actividad tremenda, ¿no? Por la entrega de un peón. A cambio tienen un centro muy potente, pero bueno, parece que Marcin Ciuba, bueno, pues lo conocía bien, supo esperar su momento y comenzar un ataque sobre el flanco de rey. Por mi parte nada más, hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.